La verdad que el panorama que él plantea es un panorama bastante desolador. Digo, desolador porque no hay un futuro productivo, no hay un futuro de decir la salida de la Argentina va a ser por la producción de este lado. A ver, seamos concretos, ¿qué vamos a producir nosotros? ¿Qué vamos a hacer y qué es lo que nos va a dar rédito? Vamos a producir, ¿a qué es lo que el gobierno pretende, por ejemplo, para el norte argentino? Que produzcamos tomate, limón, palta, vaca, ¿qué? ¿Cuál es la salida? No hay una definición. Está bien, en lo de la macro todos estamos de acuerdo que no hay que gastar más de lo que se debe, que hay que tener un equilibrio fiscal. Eso no cabe ninguna duda, pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Lucio Di Matteo, periodista especializado en economía, en América, en A24, Radio Latina y también el Minuto de Cierre. ¿Cómo te va, Lucio? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo está? Actualicemos, ahora dirijo Radio República M770, pero bueno, igual Ujú. está bueno. Y te agrego, publiqué 3 libros, 2 en Argentina, 1 en España. Sí. Fíjate, digo, me parece que me tengo que dedicar a escribir libros de vuelta, porque mi primer libro fue sobre los empresarios amigos de Kirchner en el Sí, 2003. me acuerdo. Generó mucha repercusión, porque Ujú, imagínate, casi nadie se animaba en ese momento a escribir o ujú, por lo menos plasmarlo en un libro, ¿no? Ponele los que trabajábamos en perfil, hacíamos algunas notas, ujú, pero no mucho más que eso. Y los personajes eran Rubio Ulloa, Lázaro Báez, Cristóbal López y Enrique Skenazi. Todos mucho más prósperos hoy de lo que en ese momento, ¿no? ujú, Y después el segundo, como se cumplían 10 años del Corralito, hice un libro sobre el Corralito. ujú. Y la verdad que es una linda experiencia, un aprendizaje, porque uno va viviendo situaciones a lo largo de la vida, pero sentarte y escribirlo y ponerlo en palabras te da otro nivel de comprensión, ¿no? Sí, lo que pasa es que el rubro el del periodista, te pone en una paridad con la historia y una vivencia de primera mano. Y eso Claro, quizás sí. por ahí uno pierde, porque la vorágine del día a día pierde esa dinámica. Y cuando van pasando los años, dice, sí, yo estuve ahí al lado en ese momento y vi a tal, y que se hizo y explicás un poquito y ya te pasó. Lo que pasa es que lo viviste con tanta intensidad todo el día a día que ya lo que pasó una semana atrás parece viejísimo, ¿no? Eso también Sí, pasa. no me acuerdo quién fue que dijo la frase, el periodismo es la primera versión de la historia, que es Sí. absolutamente cierta. Y también, en realidad, digo, cuando pasan los años, uno mira hacia atrás y compara. Y se mezcla mucho la situación personal, digo, porque, por ejemplo, ¿cómo era tu situación personal en el 2001 y cómo es ahora? ¿Era la Claro. misma? Bueno, en mi caso no era la misma, porque obviamente tuve un desarrollo de carrera, porque tengo más edad, porque no estaba casado, lo estoy, porque no era padre, lo soy. Es medio difícil, pero me parece que ahí lo que tiene que surgir, como actitud, la verdad que el diagnóstico que te hacía Alfredo, el empresario de cámara, impecable, ¿no? O sea, era una descripción muy acertada de cómo funciona la microeconomía, que me parece que es lo que este gobierno no tiene. Pero entonces, yo lo que propongo es, para no confundirse, porque digo, otra vez la gente volvió a creer que el ajuste servía para algo, ¿no? Digo, ¿en serio usted cree, hay que hacer ajuste? Y si se gasta en estupideces, sí, hay que hacer ajuste. Pero digo, la verdad que el ajuste nunca nos ha servido para nada, ¿no? Digo, pero por eso digo, ahí, para no confundirse, para no estar en el nivel de pensamiento general, sino ir un poco más allá, me parece que hay que hacer 2 cosas. Una es leer todo lo que uno pueda, leer historia, leer teoría, algo que te dé un nivel de pensamiento distinto. Y la otra es los números fríos, ¿no? Che, los números fríos, ¿por qué hubo corralito? Y hubo corralito porque había 45.000 millones de dólares depositados en los bancos. Hoy ni de casualidad, hoy no va a haber corralito, ¿no? Digo, porque la verdad que cuando vos te cuesta llegar a fin de mes, cuando no podés pagar las cuentas, cuando pagás despensa 700.000, 800.000, 1.000.000 de pesos por nada, un ascensor y un encargado de edificio, cuando la comida es cada vez más cara, cuando reemplazás la carne por el cerdo, y es la carne vacuna, quiero decir, y el cerdo viene de Brasil, y todo eso, vos, viste, te levantás con la cabeza hecha un bombo y te acostás con la cabeza hecha un bombo, ¿entendés? Y entonces por ahí crees que esta Mm. situación es asimilable a la de crisis anteriores. Y yo creo que en algunos puntos lo es y en otros no. Digo, mi frase de cabecera es que la historia argentina no tiene fotocopiadora. Mm. Sí.
Vos sabés que no sé si la historia argentina no tiene fotocopiadora. Te hago una breve introducción de no menos de 30 segundos. Mejor dicho, no más de 30 segundos. Sí, Una de las cosas que a mí me pasó, y esto demuestra un poco mi edad, cuando transitaba los 90 intenté estudiar ciencia económica, cosa que caí raudamente, pero una de las pocas cosas que aprendí de un gran docente llamado Antonio Becil, un gran profesor, decía, la historia de la macro y la microeconomía, me lo explicaba ya hace 30 años atrás, me decía, esto es imposible porque esto provocó el primer crack, quien se olvidó de la macro, quien mejor dicho se olvidó de la claro. micro, me explicó todo eso. Yo decía, y ahora cuando veo, me acuerdo tanto de ese docente, decía, pero si este Sí, tipo me lo explicaba a mí hace más de 30 años y ahora estamos en este camino, ¿o qué cambió? ¿O qué cambió sí. como para pensar en otra cosa? Yo creo que un poco y un poco, como le gusta decir, estamos hablando para la gente de Corrientes, pero es una Mm, frase muy típica de los salteños que a mí me causa mucha gracia, ¿viste? Cuando le mm, preguntás y no te quieren dar una respuesta muy precisa, te dicen un poco y un poco. Me parece que hay algo de eso, pues yo veo factores que se repiten, ¿viste? Otra vez yendo a chuparle las medias a los Estados Unidos, a ver si te prestan una plata y te salvan, no es que te salvan para toda la cosecha, te salvan un mes, 2 meses, un año, 2 años, otra vez, ¿viste? Repaso de haber escrito El Corralito, leí todo lo de esa mm. época, y repaso la tapa de los diarios de Caballo yendo a Lo decirle al mismo. FMI, por favor, que le desembolsen. Ahí veo un factor recurrente, pero también digo, hay que tener en cuenta que hay factores que, por ejemplo, en el 2001 no existían, como la gran entrada de China en el mercado mundial de consumo, de Mm. alimentos, de productos y de un montón de cosas. Y ahí uno tiene que estar atento y más allá de la macro, evidentemente la macro, o sea, hay un gran grupo de colegas que, bueno, que se dedican a vivir de gobiernos o fuerzas antiperonistas que cobran siempre al mismo lugar y que le hicieron el verso a la gente de que la macro andaba bien. Es mentira que la macro andaba bien, digo, porque si cerrar las cuentas fiscales, negándole el aumento a los jubilados, negándole plata a las universidades, negándole plata a los discapacitados para que después encima se conozca que se cobra el 3% de coima, aunque por Sí. supuesto eso está la justicia, tendrá que demostrarse si es verdadero o no. Entonces, primero es mentira que la macro andaba bien. Digo, y ahí tengo un factor de recurrencia con respecto a crisis del pasado. Y el otro tema es escuchar a los que saben de la micro el día a día. ¿Sabés qué me dijo un empresario Mm, argentino que vive importando, coreano, mejor mm, dicho, es hijo de coreanos, nació aquí en la República Argentina? Me dijo, mira, esto es así, Estados Unidos trata de ganar participación en el mundo tapizándote de billetes. China no imprime billetes, China imprime productos. Produce, produce, produce y te vende las cosas cada vez más barato. Me dijo, mm. los hilados, los tejidos entran a $1,40 el kilo. Dice, y no necesitamos ni sobrefacturar, ni subfacturar, ni hacer ningún invento. Entonces, lo que no existía hace 20 y pico de años, 24 años, en la crisis del 2001, es esto, no existía China en el mundo tapizándola, inundándola de productos. Ahora no quiere decir que eso sea más o menos desfavorable para nosotros, sino depende obviamente de una conjunción de factores. Vos sabés que en toda tu respuesta hay dos cosas que me quedó. La primero, cuando también vi que querían sacar por ley el déficit cero, de la Rúa lo hizo y mira cómo Otra, claro, terminó. No, sí. no, no hay que hablar tanto, hay que hacer las cosas. Y lo otro que me resulta realmente hasta cierta medida indignante es el tema de los discapacitados. Entiendo claramente que una persona que tenga una discapacidad tiene que tener una ayuda del Estado, lo entiendo plenamente, lo comparto y me parece real. También entiendo que durante la última gestión, mucha gente que se abusó de eso. Sí, Todos claro, sí, conocemos sí. casos que se abusaron, pero la mala praxis, la impericia, la negligencia o la corrupción de este gobierno, como quieras verlo o como se termine demostrando, termina justificándolo el gobierno anterior. Sí, no sé si tanto como justificándolo, pero Lo termina digo, validando de alguna manera, porque en no realidad estamos ser mirando lo anterior. argentino, claro, ser argentino es terminar eligiendo el mal menor, ¿no? O sea, Claro, o sea que desgraciadamente me estamos, parece estamos en esa que es dinámica. doblemente gravoso lo que está haciendo el gobierno nacional, sacando en forma indiscriminada cuando en realidad le vas a hacer pagar a un justo que ya tiene el drama del tema de la discapacidad por los pecadores que en realidad no supiste hacer tu trabajo para limpiar el padrón, porque también desde que comenzó se habló de auditorías, auditorías. Yo no he visto una sola auditoría. Nada, no, no, ni con No la hicieron comisión, nada. la comisión investigadora de Libra que la abrieron y la cerraron en tres, la abrieron y la Pero, cerraron más rápido que, pero, que, que un libro de pero, texto en una escuela primaria, pero sí, escuchame no, una no. cosa, pero no hicieron nada de ese tema. Nada.
No, pero ahí aparecen factores que son estructurales y que nadie te lo dice. Primero, la mayoría de las personas que yo conozco que se autodenominan liberales, eh, en general son conservadores, no son liberales. Y Mm, en realidad lo único que le importa es la guita y nada más que la guita. Digo, se autonominan liberales. Si les ofreces un cargo del Estado, se tiran en palomita. Después nombran 250 empleados, como hizo Manuel Adorni, que fue tres veces reprobado en macroeconomía en la Universidad Nacional de La Plata. Que se dice economista cuando es contador por la UADE. mm, ¿No? Vamos sumando anécdotas para decir, che, ¿es un gobierno de marginales? Y un poco es un gobierno de marginales. ¿Es un gobierno improvisado? Sí. Che, ¿y el gobierno de Alberto también tenía improvisados? Sí, pero no eran todos. ¿Viste? mm. Por lo menos tenía un Culfas, tenía una Marcela Lozardo que había transcurrido toda su carrera en la justicia, más allá del vacunatorio VIP que fue absolutamente condenable. Ginés González García, nadie va a dudar que era un tipo que se había Sí, que dedicado sabe. a la salud y era sanitarista desde hacía 40, 50 años. Sí, eran improvisados, sí, eran unos chantas, sí. Si podían, mordían algo, sí, pero no al nivel de lo que vemos hoy, ¿no? Digo, me Mm. parece que ahí hay una diferencia. Y el A otro ver, tema es que eh, digo, pensando, ustedes vienen de una elección en la cual el oficialismo ha sacado el 50% de los votos, ¿no? ujú. Un resultado abrumador, no deja ninguna duda. Evidentemente la gente le dio el apoyo Sí, a sí, la sí, familia total. Valdés. Sí, sí. No le Ya importó está, nada, no le importó qué nada. vamos a Dijo, discutir? quiero que siga este modelo, dijo. Por eso digo, ¿qué vamos a entrar? La variante, si vota lo que me gusta, son unos genios, si vota lo que no me gusta, son Ujú. unos estúpidos. No, la gente vota, toma su decisión. Mm, Contra los cantos de sirena que te decían que Tincho Ascúa, el candidato del ujú, peronismo, podía pelearle. Bueno, nada, ya está. Digo, algo hizo bien ujú. Valdés. Sí, sí, Digo, sí. Gustavo, el que se va para que Sí, su sí. hermano Validó su sea. gestión plenamente porque es más, en la parte electoral, él lo único que se dedicó a hacer es mostrar su gestión. Él le propuso a la Buenísimo. gente su gestión. Dijo, esto hice yo, hice este hospital, hice Bien, este otro hospital, hice esto, esto y esto. Mostró su gestión y la gente dijo, sí señor, eso es lo que listo. queremos. Está. Bien, entonces, pero ¿a qué iba con este tema? Mm, A que Valdés lo que trató, como debería tratar todo gobierno, es de construir mayorías, sí. ¿no? Construir mayoría es que haya más gente contenta que disconforme, Mm, ¿no? Digo, es eso lo que hizo el kirchnerismo en su momento, por eso Cristina sacó el claro. 45% en el 2011 y el 54% en el 2015. Si vos querés ganar elecciones, tenés que construir mayorías. Y construir mayoría es dejar a más gente Mm. conforme que disconforme. La asignación universal por hijo fue importante y si hoy no tuviéramos asignación universal por hijo, los pibes estarían No, muriéndose un de hambre en desastre. la calle. Sería un desastre. Eh, la estatización de IPF tenía gran apoyo popular. Ujú. El matrimonio igualitario fue una respuesta a gente que estaba en una situación. Digo, yo Sí. conocía pareja de 50 años que se moría uno de los dos hombres de la pareja y venía la familia del otro y se quedaba con la casa y Pero este son, quedaba en la esos son calle. temas que no se discuten, que una vez que se No, sancionaron, nadie pone, vos ves claro. gente queriendo decir, che, vamos a eliminar el matrimonio igualitario. Es más, hay un tema que ni siquiera se discute, que tiene que ver con el aborto. Bueno, ese por ahí es un poco más polémico, hay más Mm, división, pero bueno, pero como tema de salud pública, bueno, yo personalmente no estuve a favor, pero lo que es ley y ujú. se respeta. Sí. Ahora, lo que yo digo es, con cada uno de esos eslabones, la estatización de las AFJP agarraban la guita y hacían barrios en Miami y se quedaban con un tercio de lo que vos aportabas. Mm. La gente no se acuerda de eso. La estatización de IPF, la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario. Con cada una de esas políticas y decisiones, vos favoreciste a mucha gente, Sí. ¿no? De repente, no sé si el matrimonio igualitario, no sé si eran 1.800.000, 2 millones o 300.000, no lo sé, pero sé que había mucha gente que no podía tener los mismos derechos que el resto de las Sí, personas sí, sí. solo por una cuestión de orientación sexual. Sé que mi mujer era madrina de una escuela rural en Salta y sé que la asignación universal por hijo hizo que todos los chicos que no iban a la primaria fueran a la escuela primaria y dejaran de ser pastores de ovejas. Ujú. Eh, y así siguiendo, ¿qué política hizo este gobierno que favoreció a por lo menos cientos de miles de ciudadanos? Decime No, alguna. ninguna. Ninguna. Es Ninguna, más, entonces, está en contra de la educación pública. sí, definitivamente está en contra, Está sí, en porque contra lo de que la hacen con las por universidades. lo que quiera llegar a decir todo como te la dibuja en el cuadrito que quiera hacerlo, pero está en contra de la educación pública. Y te Sí, lo muestra con los hechos.
Pero vos sabés que en todo tu relato, que no solamente coincido, soy yo, debo ser yo obviamente, que me indigna cuando hablan de la oposición como comunistas. Se quedaron en el Bueno, siglo pasado, Lucio. no, pero no se los cree nadie, Pero claro. se quedaron en el siglo pasado. Yo me indigno cuando Sí, dicen comunistas, ni siquiera en Rusia claro, existe el sí, comunismo. ni Putin dice soy comunista, sí, Ni se claro, anima a decirlo eso. sí. No entiendo en dónde estamos. Te digo la verdad, muchas veces yo miro y digo, debo ser yo, digo, porque los veo tan entusiasmados y digo, pero che, pero No, esto. pero es que han perdido el foco. En realidad, tuvieron la suerte. Es más, para que no me acusen de peronista o de Mm, kirchnerista, te puedo citar el gobierno de Alfonsín, el gasoducto Buenos Aires-Loma de la Lata, la inauguración del Hospital sí. Garrahan, el Congreso Pedagógico del 88, la reafirmación de la democracia. Bueno, digo, no ha sido el kirchnerismo el único ciclo político que ha buscado construir mayoría sobre la base del consenso y de favorecer a mucha gente, ¿no? El menemismo funcionó porque funcionaba, Ujú, porque es cierto que había mucha desocupación, pero la pobreza no pasaba el 25%, los servicios eran baratos. La comida era barata, todo escenario que no se repiten, insisto, porque entró China en el medio, ¿no? Pero lo que decís vos, están tan en su propio discursito, ujú. tan en su propio discursito que creen que la gente se lo termina creyendo. Digo, mirá si vamos a discutir si Kicillof es comunista o no es comunista. Es una tontería eso. O sea, discutamos cuál fue su gestión en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que en las distintas elecciones nunca sacó menos del 45% de los Claro. votos. Digo, mal no le fue. Sí, no, a ver, yo le pongo ahí el contrapunto sencillo y digo, a María Eugenia Vidal lo sacaron a los bolsazos de Provincia de Buenos Aires. Pero, escuchame, Daniel, Perdóname. te lo digo desde el periodismo de Buenos Aires. Vidal ponía guita y tenía medios. Tenía Mm. todos los medios a favor. Lo sigue teniendo. Yo no puedo creer desde el interior que siga Sí, hablando una persona que perdió una gobernación la forma que perdió ella. pero digo, tenía todos los medios a favor y le ganó Kisilov, es un orador moderadamente bueno. No es un gran orador, no es un Ujú. Alfonsín que te mueve las No es un carismático. piedras, Sí. no es Cristina, es un orador aceptable, pero por ahí más de lenguaje de tribuna universitaria que de conmover a las masas, ¿no? Es un orador aceptable, pero a toda la estructura de medios que tenía María Eugenia Vidal y a toda la plata que tenía María Eugenia Vidal, le ganó con el Renault Clio de Carly Blanco, la compañía de él, de Jessica, que es su mano derecha, su secretaria de medios, y un megáfono. ¿Entendés? Entonces decís, che, Ujú. evidentemente la gestión, o sea, o Axel Kicillof es muy buen comunicador, o la gestión de María Eugenia Vidal era muy Horrible. mala, Ujú. o bueno, o una conjunción de ambas cosas, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. ¿Futuro? ¿Qué ves? No, y a mí me parece que yo veo que están quemando las naves, ¿no? Digo, el hecho de Sí. que vendieron casi 400 millones el jueves del Banco Central y 674 millones el viernes para sostener el dólar en 1500. Ahí me pareció, la veo difícil, me parece que nos vamos a quedar sin plata y que van a tener que evaluar. El campo no está, el campo te hizo la misma de siempre y, perdón, no los condeno ni nada por el estilo, los entiendo porque al fin y al cabo son empresarios que buscan su beneficio Y económico. Dijeron, no, mira, en si, cierta si medida tienen razón. pero claro, pero perdón, ¿vos trabajás para vos o trabajás para el resto del universo? Digo, Sí. en principio trabajás para vos mismo. Le dije, no, mirá, si nos sacás la retención empezamos a liquidar. Le sacaron la retención y no liquidaron un carajo. Porque vieron que el dólar está endeble y dijeron, mirá, si el dólar, si por cada dólar que entramos, en lugar de darnos 1.400, hace un tiempo era 1.300, 1.400, 1.500 pesos, y por ahí nos dan 1.800, 2.000, esperamos un poquito, Ujú. ¿no? Sí. Entonces yo lo que veo es, desgraciadamente lo que veo es, o una devaluación inminente, o barrer la devaluación debajo de la alfombra para, pidiendo guita prestada, y otra vez, y ¿cuándo lo vamos? Siempre digo lo mismo, ¿quién la va a devolver? ¿La van a devolver Javier, Karina y Toto Caputo o la vamos a devolver nosotros? Ujú. ¿Y qué? ¿Pedir prestado para qué? ¿Para sostener este esquema de mentira en el que te sale más barato comer en Europa o en Estados Unidos que acá en Argentina? Más barato en dólares.
Ujú. La verdad no la veo. Yo veo que el esquema económico se estrella. Después la sustentabilidad política, no sé, ahí es más difícil hacer pronósticos. Yo creo que todos deberían apostar a la institucionalidad. Estoy recontra seguro de eso. Ujú. Y creo que obviamente Javier Milei debería cumplir su mandato. Ahora, yo creo que me parece, digo, lo conozco mucho a Javier porque, entre comillas, lo hicimos famoso nosotros, Ujú. ¿viste? Sí. El Grupo América fue el que lo proyectó. Minucias que por ahí no cuentan. Había veces que venía y de repente, ¿viste? Los conductores o los productores decían, che, ya estaba, vino 3 veces a la semana, que no venga más. Levantaba el teléfono Nokian y decía, hola, quiero que vaya. Mm, Entonces, bueno, evidentemente vino inflado por el Grupo mm, Corporación América, que era el que él integraba, era ujú. una especie de CFO, de gerente financiero de Corporación América. Y de conocerlo bien a Javier, te diría en principio, digo, es alguien querible en el trato, te puede llevar bien, más allá del personaje loquito que Mm, hace y todo, pero mi impresión, no de ahora, sino, y ahora se está corroborando de lo que hace como gobierno, y mi impresión es que él entiende de economía financiera, que es un gran comunicador, que es muy vivo para saber qué es lo que la gente mm, quiere escuchar, es un político hábil, pero que no entiende nada de lo que es economía productiva y microeconomía. mm, Nada. mm. O sea, no entiende o no quiere entender. ¿No? O sea, me da la impresión que de eso no entiende absolutamente nada. Y que eso, bueno, va contra la gobernabilidad, ¿no? Un abrazo, Lucio, gracias. Abrazo para toda la gente corriente. Chau. Gracias, chao, chao, chao. Lucio Di Matteo.